En el patio del Palacio de Topkapi, bajo el sol abrasador de agosto de 1623, un niño de 8 años gritaba mientras dos hombres lo sujetaban contra una mesa de mármol. Sus gritos no llegaban muy lejos. Había otros 20 niños esperando su turno en fila, todos con los ojos vendados para no ver lo que les esperaba. El sultán Ibrahim observaba desde su balcón, abanicándose con plumas de pavo real, mientras el gran eunuco acercaba el hierro al rojo vivo. Era martes, era rutina, era el Devshirme, la cosecha de carne humana que alimentaba los harenes del imperio más poderoso del mundo. El niño se llamaba Dimitri. Había nacido en una aldea serbia, donde sus padres cultivaban trigo y criaban cabras. Ayer jugaba con sus hermanos. Hoy era mercancía. Mañana, si sobrevivía, sería propiedad del sultán para siempre, sin nombre, sin familia, sin la posibilidad de ser padre jamás. Dicen que el cuerpo no miente, y el de esos niños contaba una historia que Europa prefería ignorar. Sus gritos cortaban el aire como cuchillos, pero el palacio había aprendido a no escuchar. Porque cuando un imperio decide que algunos seres humanos no son humanos, el silencio se convierte en política de Estado. Esta es la historia de los actos más horríficos que los califatos islámicos cometieron contra sus esclavos. Una historia que no aparece en los libros de arte islámico, pero que está escrita con sangre en las piedras de Estambul, Bagdad y Córdoba. Para entender cómo llegaron a convertir la mutilación en ceremonia, hay que retroceder. Hay que volver a los orígenes de un sistema que durante siglos transformó niños en objetos y llamó a eso civilización. Todo comenzó con una idea aparentemente noble, el Devshirme. En teoría, era un sistema de reclutamiento que tomaba niños cristianos de los Balcanes para convertirlos al Islam y darles oportunidades en el imperio. En la práctica, era secuestro institucionalizado con un final que helaba la sangre. Cada 3 años, los recaudadores imperiales llegaban a las aldeas cristianas como una plaga. No preguntaban, simplemente señalaban, ese niño, ese otro, ese de allá. Los criterios eran simples, entre 8 y 14 años, físicamente fuertes, inteligentes, preferiblemente rubios, hermosos, porque la belleza, en el harén, también era moneda. Las madres lloraban, los padres suplicaban, los hermanos se escondían. Pero las órdenes venían del sultán, y el sultán era sombra de Alá en la tierra. Resistirse era herejía. Entregar a tu hijo era deber religioso. Una vez seleccionados, los niños eran marcados como ganado, literalmente. Un hierro caliente grababa en su piel el símbolo del sultán. Ahora pertenecían al Estado. Sus nombres anteriores se borraban. Sus familias se convertían en recuerdo prohibido. Y entonces comenzaba el viaje hacia Estambul, donde les esperaba una transformación que ningún ser humano debería sufrir. El trayecto duraba semanas. Los niños más débiles morían por el camino. Los guardianes no se detenían a enterrarlos. Los dejaban a un lado del sendero y continuaban, porque había cuotas que cumplir y el tiempo valía más que las lágrimas. Al llegar a los palacios, la separación era inmediata. Unos irían a las academias militares para convertirse en genízaros, soldados de élite sin familia que sirvieran solo al sultán. Otros, los más afortunados, trabajarían en la administración imperial. Pero había un tercer grupo, los más hermosos, los de ojos claros y rostro delicado. Para ellos esperaba el destino más cruel, el harén. Y para servir en el harén había que pagar un precio que ningún niño debería pagar jamás. La castración no era un accidente médico. Era arte perverso perfeccionado durante siglos. Los maestros castradores del palacio eran venerados como artesanos, porque su trabajo requería precisión quirúrgica sin anestesia y con herramientas que hoy consideraríamos medievales. El proceso seguía un ritual específico.
Primero, el ayuno. Los niños no comían durante 3 días para limpiar el cuerpo. Luego, los baños rituales con agua bendita y ungüentos. Algunos pensaban que era preparación espiritual. En realidad, era higiene básica para evitar infecciones en una época donde los antibióticos eran plegarias. El día señalado los llevaban a una habitación de mármol blanco en el sótano del palacio. Las paredes estaban decoradas con versículos del Corán sobre la pureza y la devoción. La ironía era perfecta. Mientras los textos sagrados hablaban de misericordia divina, los gritos de los niños rebotaban en las piedras como ecos del infierno. Los instrumentos eran simples: un cuchillo de hierro calentado al rojo vivo, cuerdas de seda para atar, y hierbas que supuestamente aliviaban el dolor, pero que en realidad solo perfumaban la carnicería. 2 hombres sujetaban al niño. Un tercero realizaba el corte. Rápido, profundo, definitivo. La mortalidad era del 90%. 9 de cada 10 niños morían desangrados en las horas siguientes, presas de infecciones o simplemente del shock. Sus cuerpos eran quemados sin ceremonia en hornos fuera del palacio. No había luto, no había funeral, solo silencio. Pero el 10% que sobrevivía enfrentaba algo peor que la muerte: una vida entera recordando lo que habían perdido. Su cuerpo no les pertenecía, nunca más. Ahora eran propiedad del sultán, cuidadores de mujeres que nunca podrían amar, guardianes de niños que nunca podrían engendrar. Los eunucos supervivientes eran alimentados con comidas especiales para evitar que engordaran, vestidos con sedas que ocultaran las cicatrices, perfumados con esencias que disimularan el olor a carne curada. Eran belleza artificial, humanidad reconstruida, obras de arte vivientes en un museo de horror. Y entonces comenzaba su verdadera educación: aprender a sonreír mientras morían por dentro. No todos los califas eran iguales en su crueldad, pero algunos convirtieron la tortura en espectáculo personal. Ibrahim el Loco era uno de ellos. Durante su reinado, entre 1640 y 1648, transformó las castraciones en ceremonias públicas donde él mismo dirigía el proceso, como un director de orquesta marcando el ritmo del sufrimiento. Ibrahim había heredado un imperio, pero también una obsesión: coleccionar eunucos como otros coleccionaban joyas. Tenía más de 300 en su harén personal, cada uno seleccionado no solo por su belleza, sino por la elegancia con que habían soportado su mutilación. Para él, el dolor era arte, y los gritos de los niños, música celestial. Sus ceremonias seguían un protocolo macabro. Los invitados de honor, otros nobles, embajadores extranjeros, comerciantes ricos, se sentaban en cojines de terciopelo mientras observaban cómo los niños eran preparados para el sacrificio. Había refrigerios, había música, había conversaciones triviales sobre política y comercio mientras, a unos metros, vidas humanas se desintegraban bajo cuchillos al rojo vivo. Ibrahim no solo observaba, participaba. Elegía personalmente qué niño sería castrado cada día. Tocaba sus rostros con guantes de seda. Susurraba palabras de consuelo en árabe antes de hacer una señal al castrador. «Por el bien del imperio», murmuraba, «por la gloria de Alá». Pero había algo más perverso en su ritual. Ibrahim conservaba registros detallados de cada castración: nombres, edades, lugar de origen, tiempo que tardaron en morir o recuperarse, reacciones físicas durante el proceso. No eran archivos médicos. Eran diarios de un sádico que documentaba su placer en el sufrimiento ajeno. Cuando Ibrahim fue finalmente destronado y ejecutado por sus propios janízaros en 1648, encontraron en sus aposentos más de 500 pergaminos con descripciones detalladas de torturas, incluyendo dibujos de los instrumentos utilizados y notas sobre mejoras al proceso de castración. Habían servido a un emperador, pero también a un psicópata.
Y sin embargo, Ibrahim no era una excepción en la historia de los califatos. Era simplemente el más documentado. Mientras Europa romantizaba al legendario Harún al-Rashid como el sabio califa de los cuentos árabes, la realidad de su reino estaba escrita con sangre de esclavos. Entre 786 y 809, bajo su gobierno, el califato abasí perfeccionó el sistema de esclavitud hasta convertirlo en la base económica del imperio más rico de su tiempo. Harún no solo toleraba la castración masiva de esclavos, la promovía como política de Estado. Su capital, Bagdad, se convirtió en el mayor mercado de eunucos del mundo conocido, donde niños mutilados se vendían como ganado en subastas que duraban días enteros. Los pregoneros gritaban las cualidades de cada eunuco, su edad al momento de la castración, su resistencia al dolor, su habilidad para servir sin llorar. El califa había dividido su harén en secciones según la función de cada eunuco. Los guardianes supremos cuidaban a sus esposas principales. Los cuidadores menores se encargaban de las concubinas secundarias. Los servidores íntimos atendían sus necesidades personales, incluyendo bañarlo, vestirlo y acompañarlo durante sus orgías nocturnas, donde él disfrutaba con mujeres, mientras ellos, castrados, solo podían observar lo que nunca podrían experimentar. Pero la verdadera perversión del sistema de Harún era psicológica. Los eunucos más exitosos recibían títulos nobiliarios, riquezas, incluso palacios propios. Se convertían en los hombres más poderosos del imperio después del califa. Comandaban ejércitos, dirigían provincias, acumulaban fortunas que los convertían en millonarios de su época. La trampa era perfecta. Para alcanzar el poder tenían que renunciar a su humanidad. Para ganar el mundo perdían su alma, y mientras más exitosos eran, más dependían del sistema que los había mutilado. Se convertían en cómplices de su propia destrucción, perpetuadores del horror que habían sufrido. Yusuf ibn Abd al-Rahman, gran visir de Harún desde 803 hasta 809, había sido castrado a los 9 años en una aldea cristiana de Siria. Cuando alcanzó el poder supremo del califato, sus primeras órdenes fueron ampliar el programa de castración y construir nuevos centros de preparación para esclavos eunucos. La víctima se había convertido en verdugo. Esa era la genialidad diabólica del sistema. No solo destruían cuerpos, destruían almas. Convertían a las víctimas en los administradores de su propio infierno. Lo más escalofriante del sistema de esclavitud en los califatos no era la crueldad física, sino la justificación religiosa. Los imanes no solo toleraban la castración masiva, la predicaban como voluntad divina, necesaria para mantener la pureza del harén y la estabilidad del imperio. Los textos teológicos de la época están llenos de argumentos sofisticados sobre por qué los eunucos eran más puros que los hombres completos, por qué su sufrimiento era sacrificio sagrado, por qué servirían mejor a Alá sin las distracciones de la sexualidad. Era teología del horror, convertir la mutilación en sacramento. En las mezquitas de Estambul, Bagdad y Córdoba, los viernes se predicaba sobre la nobleza de sacrificar la carne por el espíritu, mientras en los sótanos de los mismos palacios niños cristianos agonizaban bajo cuchillos bendecidos por los mismos imanes que los predicaban. Los eunucos eran obligados a agradecer públicamente su castración durante ceremonias religiosas especiales. Arrodillados en alfombras de seda, con turbantes que ocultaban las cicatrices de sus frentes marcadas a hierro, recitaban oraciones donde daban gracias a Alá por haberlos purificado del pecado de la lujuria. Era adoctrinamiento perfecto. Sus verdugos los habían convencido de que su tortura había sido salvación. Abd al-Malik ibn Marwan, califa omeya entre 685 y 705, llegó al extremo de declarar que los eunucos
eran ángeles terrestres que habían renunciado voluntariamente a su humanidad para servir mejor a Dios. Instituyó una festividad anual donde los eunucos más antiguos bendecían a los recién castrados, transmitiendo así la sabiduría del sacrificio de generación en generación. La perversión era completa. Habían logrado que las víctimas bendijeran a sus verdugos, pero entre tanto horror, algunos eunucos lograron algo impensable: convertirse en los hombres más poderosos de sus imperios. La familia Köprülü, que dominó el Imperio Otomano durante más de 50 años, había comenzado como esclavos castrados en aldeas balcánicas. Köprülü Mehmed Pasha llegó al palacio como un niño serbio de 8 años llamado Milos. Sobrevivió a la castración, soportó años de humillaciones, aprendió árabe, turco y persa, demostró genio militar y político, y en 1656 se convirtió en gran visir del Imperio Otomano. Durante 5 años gobernó con puño de hierro, reformó la administración, reorganizó el ejército y expandió las fronteras del imperio. Su hijo adoptivo, Köprülü Fazıl Ahmed Pasha, también eunuco desde la infancia, continuó la dinastía. Gobernó como gran visir durante 15 años, dirigió campañas militares exitosas, negoció tratados internacionales y acumuló una fortuna personal que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de Europa. Pero el precio de su éxito era devastador. Ambos perpetuaron el sistema de castración que los había mutilado. Bajo su gobierno, el devshirme se expandió, las cosechas de niños se intensificaron y los métodos de castración se perfeccionaron para reducir la mortalidad del 90 al 80%. Un avance técnico construido sobre montañas de cadáveres infantiles. La tragedia final de los Köprülü era que habían ganado el mundo entero, pero habían perdido la posibilidad de legarlo a sus hijos, porque no podían tener hijos. Sus dinastías eran adoptivas, sus herederos otros eunucos, su poder una cáscara vacía que moría con ellos. Mehmed Pasha murió en 1661, a los 80 años, rodeado de lujo pero completamente solo. Sus últimas palabras, según el cronista de la corte, fueron: «Serví al imperio, pero nunca pude servir a la vida». Había conquistado medio mundo, pero nunca pudo conquistar su propia humanidad. El sistema de esclavitud, que había sostenido los califatos durante siglos, comenzó a colapsar precisamente por su propia crueldad. Para finales del siglo XVIII, Europa había desarrollado ejércitos más modernos, tecnología superior y sistemas administrativos más eficientes que no dependían de esclavos mutilados. La última gran castración masiva documentada en el Imperio Otomano ocurrió en 1792, bajo el sultán Selim III. 200 niños griegos fueron capturados durante una revuelta en las islas del Egeo. Solo 15 sobrevivieron al proceso. Era una mortalidad del 92.5%. El sistema se había vuelto tan ineficiente que prácticamente exterminaba su propia materia prima. Además, los propios eunucos supervivientes comenzaron a rebelarse sutilmente. Köprülü Numan Pasha, gran visir entre 1710 y 1711, secretamente saboteó varias expediciones de devshirme, accidentalmente alertando a comunidades cristianas sobre las próximas redadas. Salvó cientos de niños, pero pagó con su vida cuando fue descubierto y ejecutado por traición. En 1826, el sultán Mahmud II abolió oficialmente el cuerpo de Janízaros y con él el sistema devshirme. Oficialmente era modernización militar. En realidad era admisión de fracaso. Un imperio que necesitaba mutilar niños para mantenerse era un imperio condenado a desaparecer. Los últimos eunucos del palacio de Topkapı murieron en las primeras décadas del siglo XX, ancianos olvidados en habitaciones polvorientas, guardianes de harenes vacíos, supervivientes de un sistema que el mundo prefería olvidar.
Algunos habían sido ministros, generales, consejeros de sultanes. Todos habían sido, en algún momento, niños que gritaron en mesas de mármol, mientras cuchillos al rojo vivo cortaban más que su carne. Cortaban su futuro. El último eunuco conocido del Imperio Otomano se llamaba Shever Aga. Murió en 1924 a los 92 años, en una habitación del palacio convertida en museo. Los turistas que visitaban el Topkapi observaban curioso a aquel anciano delgado y silencioso que caminaba por los pasillos como un fantasma. No sabían que estaban viendo el final de una era, el último superviviente de siglos de horror institucionalizado. Un hombre que había vivido lo suficiente para ver cómo su tortura se convertía en nota al pie de página en libros de historia. Siglos después, cuando historiadores occidentales escriben sobre los califatos islámicos, prefieren enfocarse en los avances matemáticos, la arquitectura deslumbrante, la poesía mística, los intercambios comerciales. Es más fácil romantizar los palacios de Córdoba que recordar los gritos que resonaron en sus sótanos. Pero los números no mienten. Durante 1000 años, entre los siglos VIII y XVIII, se estima que más de 1 millón de niños cristianos fueron capturados por el sistema Devshirme. De ellos, aproximadamente 100.000 fueron sometidos a castración. Solo 10.000 sobrevivieron al proceso. Esos 10.000 hombres mutilados sostuvieron administrativamente los imperios más poderosos de su época. Era eficiencia diabólica. Con el sufrimiento de 10.000 niños, controlaron el destino de 100 millones de súbditos. Los museos de Estambul exhiben los caftanes bordados de los grandes visires eunucos, pero no muestran los instrumentos con que fueron mutilados. Las universidades enseñan sobre la grandeza del califato abasí, pero omiten mencionar que su capital era el mayor mercado de esclavos castrados del mundo. Los documentales románticos sobre los harenes otomanos muestran sedas y perfumes, pero nunca los cuchillos y las cadenas. Es amnesia selectiva. Porque reconocer la barbarie sistemática de esos imperios obligaría a replantear narrativas históricas que prefieren mantener intactas las fantasías orientalistas. Pero las piedras de Topkapi aún guardan ecos. Los mármoles de la Alhambra todavía sudan sangre antigua, y en los archivos otomanos, bajo siglos de polvo, esperan los registros de castración que Ibrahim el Loco llevaba como diarios personales. La historia no olvida, solo espera a que alguien tenga el valor de contarla completa. Esta no es la historia de imperios gloriosos, es la historia de niños convertidos en objetos, de sistemas que llamaron civilización a la barbarie, de religiones que bendijeron el horror. Es la historia de hombres que ganaron imperios perdiendo su humanidad y de sociedades que construyeron grandeza sobre montañas de sufrimiento infantil. Sin familia, sin descendencia, sin la posibilidad de amar completamente jamás. Los eunucos de los califatos fueron los hombres más poderosos y más solos de la historia. Gobernaron el mundo, pero nunca pudieron gobernarse a sí mismos. Porque para servir al poder absoluto, habían tenido que renunciar a su humanidad absoluta. Y aún hoy, cuando miramos las fotografías de niños víctimas de tráfico humano, cuando leemos sobre explotación infantil en sistemas modernos, cuando vemos cómo el poder sigue mutilando vidas para perpetuarse, los fantasmas de aquellos eunucos nos susurran desde el pasado. Esto ya ocurrió antes, y si no aprendemos, volverá a ocurrir. Porque hay sistemas que se alimentan de lágrimas. Y cuando una sociedad decide que algunos seres humanos no son completamente humanos, los cuchillos vuelven a afilarse.